Hice el máster de animación 3D y ya me especialicé y soy animadora 3D. Entonces, cuando se lo dije a mis padres, mi padre, le escuché de hecho que hablaba con mi tía, decía, esta hora que se va a poner a hacer dibujitos. Y yo, no me voy a poner a hacer dibujitos. O sea, de hecho, a mí lo que me interesa es dar vida, dar alma a los personajes. Porque animar, esta palabra tan bonita, ¿vale?, viene de ánima, de alma, y ción, de acción, ¿vale? Entonces, por eso esta palabra tan bonita es a lo que nosotros nos dedicamos, o que os dedicaréis, o estáis en ello, y es algo en la que metemos mucha pasión, muchas horas también. Si ya estáis un poco en ello, ya estaréis viendo que al final animar es dedicarle muchas horas. Y es muy también beneficioso porque cuanto más horas le dedicas, mejor te vuelves, ¿vale? Entonces eso, animar no es más que dar vida, dar alma a los personajes, ¿vale? Y ya luego, pues obviamente a través del movimiento. Voy a poner este pequeño vídeo que hice. Plano y es una integración de imagen real con animación 3D. Que bueno, ¿qué es eso? Que la animación no solamente es para cortos, para pelis, ¿no? Ya lo iremos descubriendo. Y además animar, pues eso, no es dar un botón y se crea, ¿vale? Como mucha gente que no está relacionada con el mundo de la animación cree. Nada, pues eso, me haces así, eso con el ordenador lo haces en un momentito. Pues no. Y tampoco es una técnica, no tiene por qué ser esa la que se use, ¿vale? Pero bueno, que lo que os decía, que aun usando técnicas así, no es solamente apretar un botón, sino que lleva mucho trabajo detrás, ¿vale? Y esta imagen no es representativa, es decir, vale, es un trabajo que hago yo sola en mi casa o en el estudio que sea y chimpún. No, es un trabajo en equipo, ¿vale? Requiere mucha gente para hacer cada producción. De hecho, os invito a que cuando veáis cualquier peli, juguéis a cualquier videojuego, lo que sea, consumáis la animación que consumáis, os quedéis hasta el final, no solamente por los créditos, o sea, las escenas postcréditos, sino que realmente veáis en los créditos toda la gente que trabaja para poder hacer eso, ¿no? O sea, que son muchos roles, mucha gente durante mucho tiempo. Normalmente, pues eso, suelen ser 2 o 3 años, dependiendo del proyecto, ¿vale? Y las 3 grandes fases en las que se divide un proyecto, ¿vale?, es en la preproducción, la producción y la postproducción, ¿vale? La preproducción está muy unida a la idea, el concepto de los personajes, de los escenarios. Luego la producción, que es como, dijéramos, lo que más dura normalmente, ¿vale? Pero bueno, eso depende también de los fondos que haya, de la gente que puedan contratar, pero normalmente suele ser como la parte más grande y es en la que ya pues eso se anima, ¿vale?, como en todas sus letras. Y luego la postproducción es en la que se hace el montaje, se le pone sonido, efectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí os voy a enseñar para que os hagáis una idea un poco de... Antes de lanzar. Es que con la música no me vais a escuchar. Nada, esto, bueno, son trabajos de nuestros alumnos del grado universitario en animación, ¿vale? Para un poco de toda esa preproducción, postproducción y producción y postproducción, todos los ejemplos un poco que podéis llegar a hacer, ¿no? Aunque yo también he visto, bueno, vuestra demo que han enseñado al principio y la verdad que está bastante bien, pero bueno, así sabéis un poco lo que, bueno, fruto de ese plan de estudios junto con esa producción, ¿vale?, de preproducción, postproducción, de producción y postproducción, y veis un poco algunos ejemplos. Ahora ya sí.
pues ahí veis un poco de todos los años, ¿vale? Desde primero hasta cuarto, o sea, no son los mejores trabajos de último año, sino desde primero hasta cuarto, porque eso, desde primero ya podéis tener cositas, pues eso, desde de diseño de personajes, de fondos, luego se pasa al modelado 3D, animación 3D, animación 2D, y luego postproducción, efectos visuales, montaje, edición, sonido, y bueno, ahí tenéis un poco de todo. Y eso, ¿no? Vamos a ver un poquito esas fases, aunque yo soy especialista en la fase de producción de animación 3D, ¿vale? Pero os cuento un poco para que tengáis esa visión general. De diseño de personajes y fondos, pues se tiene que pensar en esa preproducción, cómo van a ser tus personajes, para luego, dependiendo de la técnica, saber si lo vas a hacer en 2D o en 3D, lo que te va a ir haciendo falta, ¿no? Pero tenemos que conocer al personaje y tenemos que saber qué estilo visual queremos, ¿vale? Es lo que se llama el look and feel, y esto todo va a depender del target. El target es a quien va a ir dirigido nuestro producto, ¿vale? Si es público infantil, si va a ser una serie, si va a ser un corto, un largo, si va a ser para pues eso, más infantil, ¿vale? Preschool, que se llama. Bueno, dependiendo de los años a los que vaya dirigido, pues el look and feel va a ser de una manera u otra. Aquí quiero hacer un inciso porque sí que, bueno, yo mi background también, aparte de todo lo que os ha contado el compañero, también he sido hasta hace poquito vicepresidenta de una asociación de animación de mujeres, ¿vale? Y entonces, o sea, quiero un poco haceros reflexionar también de la situación de las mujeres, pero de cómo las retratamos, ¿vale? Porque también tenéis una responsabilidad muy fuerte, hombres y mujeres, de cómo se lo contamos a los venideros, ¿no? a ese público infantil, incluso adolescente, ¿vale? Eso os lo ha dicho, de hecho, vuestro director, que es súper importante que tenéis esa responsabilidad, que seáis conscientes de que al final la animación es una forma para contar historias, ¿vale? No es un género, es una técnica para contar historias. Entonces, eso tenéis que ser súper conscientes que podéis realmente cambiar el mundo con esto, ¿vale? Bueno, entonces eso, quería un poco estas dos imágenes, que intentemos no irnos a un hiperrealismo súper sexualizado, ¿no? que es lo que pasa en los videojuegos normalmente, aunque también hay series así, o a tipo de princesa, ¿no? que la realidad es otra y no somos ni una cosa ni la otra. Luego, la parte de storyboard, ¿vale? Sería el siguiente paso, y es en el que vamos a ir haciendo un poco como por viñetas, ¿vale? Es como si fuera un cómic, una novela gráfica, en el que vamos viendo el encuadre y vamos un poco, pues eso, probando cómo va a ser luego la animación, porque la animación es muy cara. No sé si en alguna asignatura tenéis producción o habéis visto un poco cuánto realmente cuesta sacar un proyecto adelante, pero es muy cara, ¿vale? Mucho más que la producción de imagen real. Entonces, claro, tenemos que ser súper conscientes de que si sacamos 20 minutos, 80, 90, lo que sea de animación, que sea eso, y a lo mejor nos equivoquemos por 2 minutos. Pero no es como en imagen real, que puedes grabar, te puedes permitir el lujo de grabar 2 horas de película y luego cortar, porque da un poco más igual, ¿vale? Pero la animación es súper cara, o sea, el minuto, el frame, el segundo de animación, y hay muchas personas trabajando para ello, entonces tienes que contratar a mucho equipo, muchos recursos, también el software es muy caro, no se puede hacer animación pirata, ¿no? con licencias así o de estudiante. Entonces, esas son las cosas como que tenéis un poco que bajar a tierra, ¿no? y saber por eso la preproducción es tan importante, porque te permite un poco ver cómo va a quedar después esa peli, esa serie, ese corto, y para que el margen de error sea menor, ¿vale? Entonces, diferentes técnicas. En este momento, o sea, esta preproducción puede valer un poco, más o menos, esta parte de la preproducción, para todas las técnicas, ¿vale? Pero llega un momento en la preproducción que es muy importante saber en qué técnica lo vamos a hacer, ¿vale? Puede ser en 2D,
Esto no sé si lo reconocéis, es uno de los frames de Klaus, no sé si lo habéis visto en Netflix, que parece 3D, pero está hecha en 2D toda, ¿vale? Parece 3D por la iluminación, el texturizado que se usa, que da más profundidad y tal, pero está toda en 2D, ¿vale? Con Toon Boom. Y está claro, o sea, la preproducción para poderla hacer no se necesita hacer el modelo en 3D, lo que se necesita es hacer pues eso, los concept y tal, y luego los modelos rigueados en 2D, ¿vale? No sé si sabéis un poco de rigging, es ponerle la estructura de control, ¿vale? Pero hay que hacerlo en 2D. Entonces no necesitaríamos el modelo en 3D, pero sí en 2D, ¿vale? Luego tenemos el stop motion. No sé si habéis visto así alguna peli o habéis hecho stop motion en vuestro grado, pero vamos, sería pues eso mismo. O sea, al final siempre necesitamos un modelo, ¿vale? Sea en 2D, en 3D, volumétrico, real, físico, del personaje que hayamos ideado en esa preproducción, para poderlo mover en el tiempo, que eso es lo que es la animación, ¿vale? Y entonces, si es stop motion, pues sería pues, frame a frame, nos ponemos el escenario, ponemos los personajes, los vamos moviendo, y luego igualmente también necesita eso, postproducción. Necesita limpiar, necesita componer, poner la música, montar, ¿vale? Y luego bueno, es un corto en 3D, no sé si lo habéis visto, es el de el Paperman, que bueno, o sea, es muy bonito, pero también eso tiene parte de que dibujaban encima para darle esa textura, ¿vale? Pero es 3D. Entonces, es lo que digo, al final nos encontramos con una imagen, o sea, lo que nosotros vemos como consumidores de pelis o series cortos, tal, estamos viendo una imagen en 2D, ¿vale? En 2 dimensiones. Pero, según cómo la tratemos, la luz, la iluminación, el texturizado, parece una técnica u otra. Pero al final es lo mismo, ¿vale? Es contar historias de formas diferentes. Bueno, yo ahora me voy a centrar más en esa animación 3D, ¿vale? Entonces, como os decía, en la animación 3D pues vamos a necesitar un modelo en 3 dimensiones, ¿vale? Y luego eso ya el programa que queráis. Al final lo importante es si aprendéis a modelar, da igual luego el programa, ¿vale? Disney y Pixar tienen su propio programa, o sea que por mucho que queráis a lo mejor especializaros en un programa, vais a otra empresa que esté usando el suyo. Lo que es necesario es que aprendáis a modelar bien y ya está, ¿vale? Entonces eso, pues por ejemplo está en Maya. Luego necesitáis una estructura de control, ¿vale? Un rig, que me haga, o sea, que pueda deformarse ese modelo 3D de forma bonita, con APIL, ¿vale? Y luego, para poder empezar a animar, necesitamos unas referencias de movimiento, ¿vale? Porque al final el espectador es cruel. O sea, nosotros nos ha pasado, claro que sí, seguro, pero cuando estáis en TikTok o estáis en Instagram o estáis viendo en YouTube, en cualquier plataforma, viendo un vídeo, si no os gusta, lo pasáis en un segundo, ¿no? O sea, ni menos. O sea, hacéis así, otro. Y esto es lo mismo que pasa cuando las empresas reciben vuestra demo reel, ¿vale? Empiezan y otro. Y si no hay algo que en un frame o 2 les capte, lo van a pasar, ¿vale? Entonces, es muy importante que al ojo, ¿vale? Al ojo de cualquier persona, porque todos, como digo, somos consumidores de este tipo de entretenimiento, ¿vale? Entonces, tu madre, tu novia, tu pareja, tu compañero de piso, lo que sea, enseñadles lo que hacéis, porque aunque pensáis que no saben más de lo que queréis por eso, porque al final todos somos consumidores de este tipo de entretenimiento, ¿vale? A mí me pasaba, cuando estudiaba esto, le enseñaba a mi madre lo que sea, o pasaba por la habitación y ella lo veía y opinaba, y yo me enfadaba, me decía, uy, eso está muy feo. Y yo, ¿tú qué sabes? Pero en realidad tenía toda la razón, porque a lo mejor tenía algún fallo que a ella, claro, no sabía cómo resolverlo, pero sabía que algo estaba mal, ¿vale? Y entonces, todo esto de la animación es lo que os digo que... Puedes poner el vídeo si quieres. Tiene mucho que ver con... No, este no es. Este. Tiene mucho que ver con el movimiento, ¿vale? Con las referencias, que ahora vemos. Pero bueno, aquí podéis ver un poco en el entorno de Maya, ¿vale? Claro, por eso te lo digo.
Este es mi padre, ¿vale? Y esta es la animación que, bueno, que le hice un poco homenajeándole. Te puedes grabar tú la referencia o eso, o dejar la cámara. Yo ahí en ese momento estaba probando un montón de actings. El acting es eso, las referencias del movimiento, ¿vale? Estaba probando un montón de actings y no me salía nada que me gustara. Estaba así un poco... Porque esto al final es una fase creativa. Hay días que te sale mejor y hay días que te sale peor. Hay días que no te sale nada y pues eso es todo mal, ¿no? Y dejé ahí la cámara grabando en la cocina y mi padre pues, me contó no sé qué cosa ese día. Y luego revisando los vídeos dije, joder, si ya tengo el personaje aquí. Y nada, bueno, pues le hice esta animación. Entonces, por eso os digo que al final ese acting, esa referencia del movimiento, ¿vale? Tiene que ser real, o sea, estar basada en un movimiento real que físicamente funcione, ¿vale? Por eso es muy importante grabarse referencias, porque al final le tienes que dar un timing, un peso, ¿vale? Al final estamos eso, dándole, como habéis visto en el vídeo este de Maya, había keyframes, ¿vale? Son, bueno, supongo que todos a lo mejor sabéis un poco, pero ese ponerle en el rig una clave, ¿vale? En un momento dado del tiempo, ¿vale? Entonces se graba ese movimiento y luego pues, la conjunción de cuando todo lo vemos en conjunto, pues se crea la ilusión de animación, ¿no? Que es un poco pues, lo que pasa en el cuerpo humano. Vale, y bueno, esta es otra animación mía. ¿La puedes poner? En el que veis un poquito ¿Si la puedes volver a poner por fin? Sin son... Bueno, da igual. Vale, la referencia. Luego pasamos al blocking. A ver, es igual, la tenía que haber puesto en loop. Luego pasamos a lo que se llama el blocking, que es las poses clave, ¿vale? en el tiempo. Luego pasamos a una fase de refine, de refinado, en el que vamos limpiando ese movimiento y esa interpolación que hace el ordenador del movimiento. Y luego esa es la fase de pulido y eso es de la animación. Luego ya pues pasa render, texturizado, etc., ¿no? Pero en esa animación empezamos eso con la referencia, ¿vale? Estoy en pijama. Luego tenemos eso, el blocking, que nos vamos fijando en el tiempo, donde le vamos a meter esas poses clave, esas poses importantes, ¿vale? Y luego vamos limpiando la interpolación que va haciendo el ordenador, Maya en este caso, entre esas poses clave, ¿vale? Para que salga un movimiento fluido, nos vamos fijando, bueno, ya sabéis, en todos los principios de la animación, ¿vale? Que tenga curvas, que tenga timing, que tenga peel, y ya luego pues limpiamos y ya sería pues nuestra animación. Entonces, ¿problemas técnicos que os puedan surgir? Pues millones, ¿no? Sobre todo con el programa. O sea, por mucho que claro, luego ya entra esa parte técnica que un animador pues también tiene que conocer. O sea, entra la creatividad en la parte de los matices, de la interpretación, que tenéis un guión y lo interpretáis, pero luego está esa parte técnica de pegarte con el programa. Pues os puede pasar que el programa se os cuelgue, que perdáis el trabajo, pero bueno, luego también tienen autosave y esas cosas. Os pueden pasar millones de cosas con el Graph Editor, no sé si conocéis un poco, que igual me estoy poniendo muy técnica, pero es el limpiar las curvas. O sea, al final toda esta información que le vamos metiendo a los controladores se refleja en una cosa que se llama Graph Editor, que es un editor de curvas, y ahí tenemos que ir limpiando todas esas trayectorias, ¿vale? De cada uno de los controladores. Entonces, al final es un trabajo que lleva su tiempo, ¿vale? Pero, bueno, que luego es agradecido y se ve bonito. Vale, ahora lo que os voy a poner es un vídeo, porque no solamente quiero que os quedéis, o sea, quiero que también os abráis, porque ahora mismo la animación, como decíamos, que está en todas partes, tenéis que abrir un poco la mente, sobre todo cuando salís, ¿vale? Y no solamente seguramente que os vayáis a dedicar a hacer cortos, series y pelis, ¿vale? Seguramente que vayáis a trabajar también en videojuegos. De hecho, es como lo primero que uno normalmente hace.
en empresas indie de videojuegos. Yo es así, por ejemplo, como empecé. La que os voy a poner no es justo de cuando salí, es el segundo trabajo que hice en videojuegos. Pero bueno, es una demo, ¿vale? También para poneros un ejemplo de cómo hacer una demo. Primero, pues, bueno, yo creo que ya podemos pasar al siguiente, Empezáis con una portada que ponéis vuestros datos de contacto, y si es una demo de videojuegos, pues empezaréis a poner ciclos, que es lo normal. Pues eso, si hacéis ciclos de cuadrúpedos, si hacéis ciclos de personajes haciendo una melee o con props, ciclos de andar, de correr. Y lo normal es que se muestren así, como si fuera un turnaround, medio turnaround, ¿vale? De frente, de perfil. Vale, este era para una empresa que trabaja en Roma, que también os recomiendo que abráis también el horizonte, porque ahora mismo podéis encontrar trabajo en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la cosa del inglés también. Vale, y luego se ponen ejemplos in-game de cómo pues, se ve luego esos ciclos en el videojuego, ¿no? Que yo, en este caso hacía el de los enemigos y hacía el de primera persona. Este era un first person, un open world, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco así como se hace, por ejemplo, en este caso, pues una demo de videojuegos, ¿no? Eso. Se pone la portada y luego pues ejemplos de ciclos y luego ejemplos in-game. Estos son los créditos. Que también hay trabajo haciendo créditos. Esto es un poco, bueno, como ejemplo de lo que os decía de los créditos, que era una empresa indie pequeñita, pero bueno, pagaban, ¿vale? Que eso no en todos los sitios se usa, lamentablemente, porque sobre todo en videojuegos, ¿no? Las empresas indie pequeñitas son tan pequeñitas que acabas haciendo un poco de todo. Yo aquí, por ejemplo, yo creo que ya ha pasado mi nombre, pero bueno, éramos 2 animadores y no estábamos los dos a la vez. O sea, primero estuvo él y luego estuve yo y ya terminamos de hacer las animaciones. O sea, la cosa es que, claro, te fogueas mucho más en videojuegos porque al día tienes que hacer muchos más... Tienes que hacer muchos más frames al día que en una productora de animación a secas, por ejemplo. Pero claro, también como juniors cuando salgáis pues no vais a enfrentaros a un plano de una peli, ¿vale? Pues normalmente si empiezas en producción, empiezas en Crouch. Yo así también, por ejemplo, empecé en Ilion, lo que era antes Ilion, ahora es Skydance, y empecé en Crouch, ¿vale? Que es como los que se encargan, el departamento de multitudes, ¿no? O sea, que haces ciclos. Y entonces, por eso, por ejemplo, lo de videojuegos pues me sirvió para esto, ¿no? Y aquí, bueno, os enseño también trabajos, pero en este caso del de diseño de videojuegos, para que veáis que también es muy visual. Aquellos que os queráis dedicar un poco a esa parte artística, que tiene parte de programación importante, pero que no os cierra la oportunidad para hacer videojuegos, ¿no? Si ponemos... You can have whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you like. Whatever you like.
que en videojuegos no solamente hay que programar, sino también está todo ese equipo artístico, ¿vale? Que si os gusta más esa parte, también podéis explorar. Y nada, bueno, este es el otro rol que he tenido un poco en mi carrera, es lo que os decía también el compañero, de que hasta este verano he estado en una peli supervisando planos de animación, es The Light of Aisha. No la habéis visto porque no se ha estrenado, hasta primavera no se estrena. Acabamos de terminar la producción y están en postproducción ahora. Entonces, bueno, ¿qué se hace en supervisión de planos? Bueno, pues cuando ya llevas un tiempo y bueno, puedes empezar a supervisar planos, lo que se hace es a través de un programa, que ha cambiado el nombre, ahora se llama Flow Production Tracking, no sé si lo conocéis. Es un programa que te ayuda, una herramienta que te ayuda para esto, ¿vale? Para meter toda la película, en este caso, en el pipeline. O sea, un pipeline es eso, la estructura de trabajo, ¿vale? Para poder meter ahí y ver siempre la película en el último estado. Se ve desde la animática hasta en el momento en el que esté, ¿vale? Entonces ahí los supervisores lo utilizamos para ver un poco pues eso, los planos que tenemos asignados al día y decir, bueno, pues veis, por ejemplo, se llega a este nivel, porque claro, como esto es peli, la calidad que tiene una película es diferente a la calidad en la que se anima una serie, ¿vale? O un corto. Esto es lo que os explicaba de las cuotas, ¿vale? Se dicen las cuotas que tiene, por ejemplo, un animador u otro rol, es los frames que tienes que hacer al día o a la semana, ¿vale? En una producción en la que cueste varios millones de euros, son más, los tiempos te dan más tiempo porque la calidad tiene que ser mayor, ¿vale? Entonces, pues eso, por ejemplo, el videojuego por ejemplo, tenía que animar al día muchísimos ciclos, muchísimos frames, ¿vale? Tipo 400, 500 frames. Y en cambio en una peli son 75 frames a la semana, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de la calidad que se pide. Entonces muchas veces no es que el animador, si veis por ejemplo una serie de animación 3D, sobre todo, que son las que más se ven los errores técnicos, si veis cualquier serie de animación dices, ay, qué mala, o que... Pero a lo mejor es un animador que es muy bueno, pero que en ese momento, o sea, no le han dejado tiempo para hacerlo, ¿vale? Entonces los tiempos de producción son muy diferentes. Eso, como os decía, al verlo, este plano, por ejemplo, al verlo en este tamaño o más grande, claro, salen un montón de errores que nosotros, claro, cuando estamos supervisando, en realidad nuestra pantalla es chiquitita, pero le tenemos que igual hacer bastante zoom e ir identificando todos los posibles errores que luego se verán en grande. Porque, por ejemplo, si haces un parpadeo, tipo el ojo te va a medir, si es un primer plano, 2 metros. Entonces, se va a ver como todos los detallitos que estén mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es básicamente ser bastante estricto y ir viendo un poco qué fallos pueden tener y pues es irselos dibujando al equipo de animación y irle diciendo, pues mira, esta aquí tiene un pico que luego en la falda va a hacer un vuelo mal. O este tiene aquí un doblez que lo tienes que corregir. Este tiene, por ejemplo, en cambio de este plano tenía este rollo que lo cogía distinto, también fallos de raccord, ¿vale? Para luego el montaje. Bueno, todas esas cositas que es un poco lo que luego pues te da el conjunto, ¿no? Y bueno, eso es un poco ese rol que tuve. Entonces, por eso un poco como veis, al final no solamente es el que lo hace, ¿vale? Luego el que lo tiene que supervisar, luego también está el director o directora de animación y luego ya todo lo que viene después de postproducción. Vale, ya vamos llegando al final. Entonces, ¿en qué formato estaba ese contenido? Esto es un experimento que hice hace pues, unos meses, también una charla TED que di, pero de 100 personas, ¿vale? Esto es lo que me contestaron, el porcentaje. No sé qué habréis tenido en vuestras cabezas en este momento ahora, ¿no? Pero cuando os he hecho la pregunta al principio de cuándo fue la última vez que visteis animación, en qué formato estaba,
¿vale? Fijaos, de las 100 personas que pregunté, el 45% me contestaron películas y el 15% otros formatos. Bueno, luego cortometrajes y series, ¿vale? No sé vosotros qué habéis pensado. Lo guay, si realmente pensáis que la animación está por todas partes, que es a lo que quiero que lleguéis y que reflexionéis, y que también me ayudéis a ser portadores de esa idea a vuestros familiares, amigos y tal, es que este porcentaje suba. Porque consumimos animación todo el tiempo. O sea, vuestra respuesta debería de haber sido, pues mira, hace 5 minutos vi un GIF. O hace 2 minutos me he visto un vídeo en YouTube. O simplemente la pelotita que está, cuando estás esperando a que se cargue en el sistema cualquier cosa, la pelotita que hace así. Eso es animación, ¿vale? O sea, la animación es el movimiento de una imagen en un tiempo determinado, ¿vale? Luego ya obviamente hay animación, pues eso, más de motion graphics, que es esa, ¿no? O animación más bonita de personajes. Pero al final la animación está por todas partes, ¿vale? Y tenemos que ser cada vez más conscientes de ello y vosotros también haceros conscientes para saber que tenéis un mundo de posibilidades muy grande ahí fuera. O sea, que no solamente os empecinéis en hacer cortos o series o pelis, ¿vale? Hay muchísima publicidad que podéis hacer, mucho contenido audiovisual que podéis manejar y que también tenéis esa responsabilidad bonita, ¿no? del cambio. Y nada, bueno, este es mi mail. Si tenéis cualquier pregunta ahora me podéis hacer. Luego allí fuera va a estar mi compañera Pilar, no sé si, bueno, ya igual la habéis visto en el descanso, que ella os puede también orientar un poquito si quisierais seguir estudiando, ¿vale? Bueno, en la universidad tenemos planes de convalidación bastante buenos para los grados que tenéis, ¿vale? Y que está online y presencial, entonces, bueno, si queréis más información ella os puede contar ahí fuera y si no, pues coger unas pegatinas que también son muy chulas, también. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Igual cualquier pregunta que tengáis es momento, si alguien tiene alguna curiosidad, duda, por aquí. Marta, hola, buenas. Yo tengo curiosidad cómo una persona que está estudiando arquitectura se engancha a la animación. ¿De dónde, no sé, de dónde viene? Pues meterme en el mundo 3D. Cuando terminé arquitectura, empecé a trabajar y empecé a interesarme en ese momento era 3D Max, empecé a estudiar 3D Max y vi que tenía esa posibilidad de animar y a mí, o sea, siempre me había gustado esa parte de dar vida, pero en ese momento pues eso no había, o sea, estudiabas o Bellas Artes o comunicación audiovisual, pero no había animación, claro. Y a mí en ese momento, o sea, cuando elegí, también un poco impulsada por mi padre y porque se me daban bien en las letras y los números, pues dije, bueno, pues arquitectura. Y a ver, me sirvió porque pues esa forma de pensar también siempre es buena, pero obviamente si ahora a lo mejor hubiera podido elegir, pues me lo habría ahorrado y hubiera estudiado animación. Pero sí, no es un poco lo que en nuestra época un poco pasaba y la mayoría de mis compañeros igual, o sea, los que se dedican a esto pues ahora mismo son eso, periodistas de comunicación audiovisual, bellas artes, arquitectos. Pero sí, luego pues igualmente me tuve que formar, igual hice el máster de animación para especializarme y bueno, saber, ¿no? Porque aunque tenía esa parte del software, pero no sabía animar. Entonces, nada, pues eso les contaba un poco esto, ¿no? Que al final os animo también a que os estéis formando todo el rato, porque esto se queda pequeño enseguida. O sea, es una profesión que está en continuo cambio y siempre tienes que estar un poco aprendiendo, ¿no? Y si luego, porque también los proyectos, es lo malo que tiene un poco la industria, la cara buena, que es precioso, pero la cara mala que tiene sus subidas y bajadas, ¿no? Porque los proyectos pues te duran 2-3 años y luego tienes que cambiar a lo mejor de producción
a no ser que les haya ido bien en esa producción y puedan enganchar con otra, ¿no? Pero como normalmente si te cogen para producir, a no ser que sea o sea, en la fase de producción, a no ser que sea una productora muy grande que pueda tener 2 proyectos en paralelo, no enganchas. O sea, terminas tu producción, luego va a postproducción y ya, te vas. Y claro, tu producción no dura 2 años. O sea, la peli entera, pues sí, puede durar 2 o 3 años, pero tu cachito. O sea, yo, por ejemplo, esta que he estado supervisando, en un principio era de enero a mayo, no, de enero a abril. Luego es verdad que siempre va un poco con retraso y tal, y estuve de enero a junio. Pero al final, o sea, yo porque, bueno, tengo lo de la universidad y tengo trabajo de sobra, pero pues otras compañeras, nada, pues esperando a que surja otra cosa, ¿no? Entonces es un poco la incertidumbre de esta profesión, que también otro consejo es que aparte de que os forméis y tal, que os llevéis bien entre vosotros, aparte porque está mejor llevarse bien que mal, que el ser buen compañero también ahora es un escaparate, porque luego vais a ser compañeros de fatiga en la profesión, y entonces también el cómo trabajáis aquí entre vosotros, que tendréis muchos trabajos en equipo seguro, os ayuda un poco a hacer ese networking, a empezar ahí, ¿no? Y bueno, aparte de ir a todas las ferias, todas las cosas que hay de animación para conocer gente, siempre el recomendarse entre vosotros va a surgir. O sea, a mí me ha pasado de con gente que he estudiado, que luego estaba en una producción y me decían, mira, estudio en el mismo sitio que tú, ¿qué tal? Y es como, pues de copas genial, pero trabajo en equipo mal. Es como, o sea, al final es así, porque no quieres tampoco trabajar con alguien que te está lastrando. Entonces es un poco eso, ¿no? Yo siempre os lo digo, yo también en la uni a mis alumnos, es decir, es que es un escaparate esto, al final. O sea, tenéis que... Y también incluso con los profesores, y luego otros se dedican y hacen sus pinitos fuera, pues también yo en esto pues recomiendo a algún alumno. Entonces al final es un poco eso, que siempre intentéis, que siempre que tengáis la oportunidad, intentéis ser buenas personas, compañeros de equipo, etcétera, porque también en esta industria que es tan chiquitita, es que ya lo veréis, o sea, en España luego al final el circuito es pequeño, o sea, que igual lo que os recomiendo es eso, que os abráis, que trabajéis en remoto. Si conocéis una página que se llama Stratos, bueno, pues en esa página encontráis trabajos, ¿vale? Pero también colaboraciones, o sea, que ahí podéis encontrar proyectos muy chulos, pues a lo mejor son gente como vosotros o que no puede financiar, o sea, a lo mejor no son pagados, pero os permite hacer un poco de portfolio diferente a lo de la escuela, ¿no? Que eso también ayuda. Y ArtStation, también tenerlo al día, vuestra demo, id a las ferias todas las que podáis, de animación y videojuegos, conocer gente. Y eso, luego pues lo que os decía para mantener un poco algún trabajo más permanente, siempre la dar formación también es bastante, pues eso, ¿no? Regular, que alguien que está haciendo cualquier peli pues también da clases, porque es lo que te permite llegar a fin de mes. Un poco, ¿no? Hola, buenos días. Buenas. ¿Podrías nombrar ejemplos de animación y producto 3D aplicados a productos como, por ejemplo, presentar una casa o un avión? Otros tipos de... Otras cosas, pues eso, como de publicidad, por Sí. ejemplo, de otros tipos de animación, pues eso, o sea, al final está en cualquier parte, por eso os decía lo de en todas partes. O sea, podéis dedicaros a hacer contenido audiovisual para un youtuber, por ejemplo, o para alguien, o sea, una empresa que necesita presentar su producto para venderla, publicitario. O sea, al final eso, hay más trabajo que no solamente estrictamente en animación y en videojuegos, que se tocan mucho, ¿no? O sea, animación y videojuegos, nosotros por eso también ofrecemos el doble grado de animación y videojuegos, porque casan muy bien esas dos cosas, ¿no? Y luego, pues eso, tienes animación 100%, pues para hacer cortos, tal, o videojuegos 100%,
Pero luego, pues eso, está el hacer una infografía para un edificio de arquitectura también, o sea, es un paseo virtual. Luego también el virtualizar todo eso, en realidad virtual también se está llevando mucho ahora. Cualquier empresa top de por ejemplo, las Big Four que se llaman, que son las auditorías de Everest, PricewaterhouseCoopers, todas estas, tienen su departamento de realidad virtual, por ejemplo, o de Serious Games, y entonces podéis hacer esas. Claro, no son a lo mejor tan bonitas. Uno tiene siempre el sueño de Pixar o de una peli, ¿no? Pero mientras tanto, por el camino, como tendréis que comer y tendréis unas necesidades económicas y sobre todo que también necesitáis hacer portfolio, necesitáis hacer experiencia. Entonces, todo sirve. En cuanto al portfolio, ¿cómo deberíamos orientar el portfolio? Por ejemplo, si queremos trabajar en publicidad, hago aviones, yo qué sé. No, o sea, si por ejemplo, claro, o sea, tienes que ver un poco a qué te quieres centrar. Eso sí es súper importante, gracias por la pregunta, porque sí que dependiendo de lo que vayáis a aplicar, el trabajo que vayáis a aplicar, no hagáis un portfolio que os valga para todo, ¿vale? Porque no es así. O sea, tenéis que hacer un portfolio y decir, vale, pues me quiero focalizar en publicidad. Mirad la empresa a la que lo queréis enviar. Claro, esto es más coñazo y tenéis que implicar más tiempo, pero es más beneficioso para vosotros y los resultados van a ser mejores que no mandar la misma demo a todo Cristo, ¿no? Porque, o sea, tenéis que decir, vale, pues si voy a hacer publicidad, tengo que a lo mejor hacer motion graphics, o sea, ejemplos de motion graphics, pues eso, de letras o cosas que se mueven, ¿no? Pero no tanto a lo mejor de personajes, pero depende luego también de la empresa. O sea, si esa empresa es lo que hace, pues hago motion graphics. Si lo que hace esa empresa es más producto, pues voy a ir haciendo turnarounds de cualquier producto y a lo mejor hacer un vídeo con un personaje con ese producto, ¿sabes? O sea, hacer cositas así. Y luego, pues, lo que os digo de las colaboraciones que os salgan, más allá de lo que os manden en la escuela, siempre es mejor. Apuntaros también a Game Jams. Las Game Jams, no sé si lo conocéis, pero bueno, es que en un fin de semana haces un videojuego, seas de videojuegos o de animación, en esa parte artística, ¿no? También vale. Hay muchísimas que son también online. Si estáis por aquí y no os queréis mover a Madrid, hay muchísimas online, ¿vale? Y eso os lo recomiendo mucho, porque aparte de que conocéis gente del sector, que vais a aprender un montón, y en esos grupos multidisciplinares, que es lo que pasa en la industria, ¿vale? O sea, vais a trabajar con gente de todo tipo y con todos los roles, que es lo que os va a permitir un poco dar ese salto. Y eso ya es currículum. O sea, esa demo que hagáis, ya, o sea, ese videojuego que hagáis en ese fin de semana, ya es currículum. He hecho esta Game Jam y a lo mejor la he ganado o he quedado finalista o lo que sea, ¿no? Eso siempre es bueno. Y tenéis eso para la demo. Entonces, eso, siempre tratarlas de hacer especializadas. Investigar también un poco a la empresa donde lo vayáis a mandar. Perdón. Investigad un poco la empresa de, pues eso, está haciendo mucho cartoon. O sea, el estilo es más cartoon. Bueno, pues voy a enviar cositas más cartoon y a lo mejor algo que vean un poco diferente, pero esa en general, ¿vale? Sobre todo al principio cuesta mucho desenamorarse o distanciarse de tu proyecto. O sea, a lo mejor, pues eso, en los 2 años hacéis mogollón de ejemplos y tenéis una demo muy grande, pero es mejor que sean 30 segundos, 40 segundos, que sean demos cortitas, que sea lo mejor que tengáis. O sea, de verdad lo mejor, porque es lo que os digo, o sea, es que no se van a tirar tanto tiempo. O sea, los recruiters, la gente que está contratando, no se tiran 8 horas. O sea, a lo mejor están 8 horas viendo cientos y cientos y cientos de demos. Entonces es muy cruel, pero es que es así. La encienden, es como, no. Y entonces tenéis que tener algo que enganche en cada frame. O sea, que sean bonitos, que estéis orgullosos y que digáis, joder, cualquiera de estos me vende. Y no que a lo mejor se está el hombre o la mujer tomando un café tal y de repente levanta la vista y justo has puesto un frame que no es tan bonito. O que justo no estás tan orgulloso. Pero claro, que si no te parecía muy corta la demo, y has puesto todo, ¿no? Entonces, eso evitarlo.
que no pasa nada de verdad, que si son 30 segundos o 10 o los que sea perfecta, ¿vale? O sea, que esté muy bien y que realmente, pues eso, os sintáis orgullosos. Muchas gracias. ¿El qué? Ah. No, pues creo que la han quitado. La del mail. ¿Podéis poner la última slide, por favor? Marta.delvalle @universidadeuropea.es. Nada. Y luego, bueno, o sea, por contaros así un poco también lo que hacemos en la uni, si queréis seguir al Instagram de Campus Creativo, Web Creative Campus, tenemos un montón de actividades que os podéis apuntar online o presencial, gratuitas, y masterclass y tal, que bueno, por saber un poco dónde vais a centrar el tiro, sea en la uni o no, o sea que sigáis investigando o no, pero bueno, para que conozcáis más cosas, ¿vale? De lo que podéis hacer. Y eso, que os apuntéis a todo lo que podáis, todos los festivales que podáis. Ahora dentro de poco va a estar el BIG en Bilbao, que es también un festival de videojuegos indie, que bueno, es muy chulo, y si tenéis oportunidad, pues id también. Ahí podéis también, bueno, hay un concurso de hecho para que subáis vuestro videojuego, esta build, si la tenéis. Y bueno, todos de ese estilo. También está la Game Jam Cultura Abierta en diciembre, que es una semana entera, y podéis apuntaros con grupos o solos, o os hacen luego los grupos, y también eso, pues conocéis gente. Estas que os estoy contando son online, ¿vale? Pero bueno, que también os invito, si tenéis disponibilidad de moveros, pues al BIG, también moveros presencial en Bilbao, que además es muy bonita la ciudad. Y bueno, eso, que estéis en contacto, que hagáis networking, que os apuntéis un poco a todo lo que podáis, para abrir vuestras posibilidades, ¿vale? Una cosilla por allí también. Ajá. En ambos casos, Maya. O sea, una vez que luego le coges un poco cariño a un programa, al final intentas con él. Pero, o sea, personalmente, o sea, siempre ha sido Maya. Profesionalmente, al principio en videojuegos me pedían 3D Max, pero ahora ya siempre Maya. O sea, en las que he estado siempre me han pedido Maya. Es más, o sea, Maya es más normal. O sea, estadísticamente tiene más porcentaje de que te puedas encontrar una producción Maya, pero como te digo, o sea, puedes ir a una que estén usando Blender. Sí, lo preguntaba a la hora de animación, modelado, texturizado, renderizado, todo eso. ¿Cuál era el mejor de todos a la hora de querer acostumbrarse a algún tipo de software? O sea, es eso. Maya te permite todo. Desde bueno, casi, vamos, desde el modelado hasta el final. Es verdad que lo bueno es que tengáis un poco de versatilidad. O sea, a lo mejor hagas el modelado en ZBrush y luego te lo pases a Maya, y luego lo que sigue el rig y la animación sí que deben de ser en el mismo programa, para que no haya problemas de compatibilidad. Pero luego, por ejemplo, el render te lo puedes llevar, o sea, lo puedes renderizar en Arnold, en Maya, o te lo puedes llevar a Blender, o te lo puedes llevar a Unreal, por ejemplo, o a Unity, que esto también es muy usual, últimamente se hace, que en la industria con Unity y Unreal se usa, aunque no sean videojuegos 100%, se usa para renderizar en tiempo real. Entonces, lo que os aconsejo es sobre todo versatilidad, que aprendáis a hacerlo en uno, que seáis muy buenos en uno, y que luego, o sea, siempre en las empresas os van a dar un tiempo de adaptación, es lo normal, para aprender el otro programa, ¿vale? Pero sí, o sea, si tenéis los conocimientos en uno, la gente es bastante decir, bueno, pues te hacen... A ver, es muy raro que no te cojan por eso, lo que te digo, o sea, al final en Pixar o en Disney tienen su propio motor y su propio programa y su propio... O sea, al final da un poco igual lo que uses, que al final ellos tienen el suyo, ¿no? Y no lo puedes hacer una prueba antes ni nada. Llegas y tienes ese tiempo de adaptación y de aprendizaje. Entonces, bueno, siempre, obviamente, a una empresa
si está entre 2 personas, le va a compensar más una que sepa el programa en la que están animando o haciendo lo que sea, ¿no? Pero si podéis especializaros en el que estadísticamente es más probable que usen, ¿no? Por ejemplo, Maya, normalmente, y ZBrush en modelado, pero eso, si hacéis rigging, pues en Maya es lo más común para hacer el pesado y todo, y luego en animar con Maya. Pero luego, por ejemplo, para hacerle las texturas, pues y esto pues Substance Painter, o sea, todos esos al final, Photoshop obviamente, lo usas aplicado a, o sea, es como al final una herramienta al lado, ¿no? Que te complementa. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido algo? Es una pasada, ¿eh? Que tengamos a alguien como ella aquí, ¿eh? Y por último, lo que se suele hablar, ¿no? Pero lo último, pero no menos importante, ¿no? Tenemos a un exalumno que ha estado aquí. El objetivo también de esto es que vosotros que estáis ahí, el año que viene o cuando sea, vengáis y expongáis vuestros trabajos y nos contéis que os está yendo bien, que el TFG te salió bien, que aprovechaste una oportunidad aquí, en esto. Así que, nada, es que estoy haciendo tiempo hasta que pongan el micrófono a un alumno que estuvo aquí el año pasado, que hizo unas prácticas que en el mare magnum de profesores que hubo, también participé yo, y se llama Alejandro Navarro, y nos va a presentar un TFG de animación. Hizo un corto y espero que os guste. Y bueno, y por ahora, ¿qué es lo que más os ha gustado? Quitando la hora que nos hemos ido a tomar café. ¿Ha habido algo más que os haya gustado? Hemos aprendido más en todos. Bueno, yo lo pasé mal con el espectáculo de rol, pero bueno, lo pude aguantar. Y ya sin más espera, tenemos aquí a Alejandro Navarro. Un aplauso para él. Vale, pues ya me han presentado, no sé qué más decir. Como bien me han dicho, soy Alejandro Navarro, soy un antiguo alumno de aquí, del IES Clara Campoamor, y os vengo a presentar mi viaje del héroe estudiantil, afrontando un TFG. Vale, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? Pues bien, os voy a contar un poco cuál ha sido mi proceso de realización del TFG, y en él voy a incluir los retos, experiencias y, sobre todo, algo que siempre va a interesar, los consejos que más he aprendido durante el camino. Y todo ello lo voy a relacionar con el conocido viaje del héroe de 12 pasos de Joseph Campbell. Vale, la primera fase del viaje es el mundo ordinario, que es donde estaréis ahora la mayoría de vosotros, que es básicamente estos 2 años que tenéis de iros formando antes del TFG. Como podéis suponer, ahora mismo no hemos mostrado mayor preocupación el TFG, sino, pues yo qué sé, el examen de modelado que tenéis la semana que viene. Pero llega un momento en el que no hay exámenes y tampoco hay clases. Y solo queda una cosa que hacer, que es el TFG. Y bueno, aquí es cuando surge una pregunta, que es, ¿qué pasaría si dejo el grado? Es una pregunta que muchos nos hacemos constantemente, pero que aquí se vuelve un poco más fuerte. Y ese sería un poco el rechazo a la llamada.
Sin embargo, vamos a tener nuestra gran ayuda de nuestro mentor o mentora, que en mi caso fue mi tutora del TFG, María López, que me recomendó: oye, Alejandro, ya que estás, pues aguanta unos meses más, ¿no? Y coges el título y te vas. Y dije, pues tienes razón. Así que si aceptamos, pasaremos a ese mundo especial cruzando el umbral. Y aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya sabes que hay que hacer un TFG. Pero claro, yo dije que hacía un TFG, pero ¿qué puedo hacer de TFG? Pues bueno, las 3 opciones que eran más viables en mi año fueron el prototipo de videojuego, que a mí la verdad que no me interesaba, el GDD, que era documento de diseño de videojuego, que tampoco era de mi devoción, y ya finalmente el cortometraje de animación, que fue la opción que yo elegí. Ahora, si ninguna de estas 3 opciones te convence, háblalo con tu tutor, porque son muy flexibles a la hora de elegir el tema, y si tú quieres hacer algo de verdad, seguro que van a estar más que dispuestos. Vale, yo ahora sabía que quería hacer un cortometraje, pero ¿de qué lo hago? Pues bien, si tienes una historia que llevas tiempo queriendo contar, es el momento de hacerlo. Ahora, si no la tienes, como era mi caso, no hay nada que preocuparse. ¿Por qué? Pues porque la inspiración viene de los lugares más inesperados, de verdad. Ahora, tienes que tener claro qué impresión quieres causar a tu espectador. Yo, por ejemplo, aunque no tenía la idea, sabía que quería una historia desenfadada y surrealista, y que combinara a los animales con un toque cómico. Pero claro, mi problema era, pues, ¿cómo uno esas 3 cosas? Y es que un día, deslizando por historias de Instagram, me encontré con una historia de mi amigo que subió este vídeo de su gato con un láser. Y yo dije, vale, tengo que hacer un corto sobre esto sí o sí. Y esto me dio la idea para mi cortometraje de TFG, que sería Pursuing the Light. Y como tenía que darle un nombre a mi protagonista felino, pues pensando, al final miré la funda de mi móvil y vi Onyx. Me pareció un nombre perfecto. Vale, y a partir de aquí, bueno, tened cuidado, porque sea cual sea tu historia, tienes que tener en cuenta estos 3 factores. El primero es que tienes menos de 3 meses para hacer el cortometraje. El segundo es que lo haces durante las prácticas profesionales, que son 8 horas al día de todo tu tiempo. Y el tercero es que lo haces solo. Así que, si tu idea es hacer una superproducción de 10 temporadas, te aconsejo que no lo hagas porque solo te va a llevar a la frustración y al desánimo. Así que lo que sí puedes hacer es reenfocar esa idea en un teaser donde se defina claramente la trama, los protagonistas, los conflictos, la estética, en definitiva, vuestra idea. Y a partir de aquí ya nos vamos a encontrar con una serie de pruebas, aliados y enemigos. Las pruebas principales con las que yo me tuve que enfrentar fueron pues, cada una de las fases de la producción del cortometraje. Pues el concept art, el guión, el modelado, el rigging, la animación, la edición y la promoción. Pero también hubieron una serie de aliados. El primer aliado sería mi tutora del TFG, María López, que bueno, aunque en un principio parezca el enemigo, os tengo que decir que no lo es. Porque siempre van a estar diciendo, cambia esto no me gusta, ¿esto crees que va a funcionar? Y tú dices, madre mía, ya, para. Pero llega un momento en el que sabes que todo esto lo están haciendo por vuestro proyecto y porque quieren que de verdad salga a la luz lo mejor posible. Y bueno, también tened en cuenta, muy importante, que al final os va a evaluar. O sea, si ellos os dicen que hagas un cambio y no lo haces, no voy a decir nada más, ¿vale? Os aconsejo que lo hagáis. Luego, el segundo aliado sería el personal de prácticas. Que bueno, yo aquí tuve un poco de suerte, ¿vale? Porque depende mucho de la empresa en la que lo hagáis. Yo lo hice en una empresa de videojuegos, pero que tenían un background los integrantes de animación. Así que tener personal dentro de la industria me daba la oportunidad de tener un feedback muy preciso. Yo, de hecho, les envié pues, mi corto para ver qué opinaban, de ver qué cambiar. Y me dijo, ay, sí, me gusta mucho. Y luego me enviaron un párrafo entero diciendo cosas que cambiar. Así que bueno, lo agradecí mucho, la verdad, pero fue un poco extraño. Y luego, finalmente, los compañeros. Que este, sin duda, es vuestro mayor aliado, porque en clase, seguro que vais a tener a alguien que es mucho mejor que vosotros en algo. Pues aprovecharos de vuestros compañeros directamente. O sea, si tenéis cualquier duda en algo que no manejéis, preguntad. Y ya finalmente los enemigos. Que bueno, mi enemigo principal fue el calendario de entregas semanales. Y es que mi tutora, María López, gracias, nos hizo un calendario en el que cada semana teníamos que hacer una entrega. Y claro, pues depende mucho de la semana y de la entrega que sea. Ibas muy bien o ibas que no te da la vida. Ahora, sin embargo, viéndolo un poco en retrospección, sí que pasaría eso un poco a semi-aliado. Porque si eres un procrastinador nato como yo, vas a pensar que tienes 3 meses para hacer un cortometraje y dices, bueno, ya llegará. Pero si tienes unas entregas semanales que te obligan a ser constante,
pues al final no te puedes dejar todo por el último momento. Vale, y ahora ya nos vamos acercando a la caverna profunda, que yo esto lo he puesto como sería un poco cada una de las pruebas que me tuve que centrar hasta el cortometraje final. La primera prueba sería la idea básica, que bueno, esta es muy light, que es básicamente hacer una sinopsis clara de cuál es vuestro cortometraje y vuestra idea. La mía era que un gato persigue a un láser en la noche, ya está. Aquí es muy importante tener siempre referencias, porque como ya sabéis, todo está inventado. Lo único que podéis hacer es combinar cosas que están inventadas para crear algo nuevo. Mis principales referentes fueron el cortometraje de My Cat Lucy, el videojuego Stray y el cortometraje Farfalla. Mi segunda prueba fue hacer concept art. Comencé con unas exploraciones que era básicamente pues, lo que se me venía a la mente con diferentes formas, tamaños, de todo. Y de ahí saqué una de las versiones que más me gustaba y le hice variaciones. Variaciones de ojos, de cabeza, de orejas, de nariz, de boca, de todo lo que podía, hasta llegar a una versión que se me asemejara mucho más a lo que yo tenía en mente para mi protagonista. Y luego ya a partir de ahí solo quedaba darle un cuerpo y color. Una cosa que yo tenía muy clara era que Onyx tenía que ser un gato negro. Pero claro, si encima es por la noche, me veía con un problema, que es que un gato negro por la noche no se ve nada. Así que tuve que dar un poco mi brazo a torcer ante hacer un gato negro y utilicé por un gris oscurito. Que ahí se ve muy oscuro, pero es un poco más claro. Vale, y luego ya pasaría a la siguiente prueba, que es el modelado. Yo utilicé el software gratuito Blender, que seguro que todos lo conocéis, y que lo recomiendo mucho, sobre todo porque si hay alguna cosa que no tenéis ni idea de cómo hacerla, en YouTube existen tutoriales para todo literalmente de Blender, así que os lo aconsejo mucho el uso de este programa. La primera fase del modelado fue el blocking, en el que básicamente pues, establecí un poco las proporciones con polígonos, o sea, modelos de bajo poligonaje y muy sencillos, pues esferas, cubos y modificándolos un poco. Luego a partir de ahí hice el suavizado con las herramientas de esculpido de Blender y uní todo en una sola malla. Y ya finalmente solo quedaba darle color, que bueno, habría un paso intermedio que sería el mapeado V, pero como el modelo era bastante sencillo no me vi obligado a hacerlo. La siguiente prueba es el rigging, que bueno, no sé si vosotros tenéis mucha idea de rigging, pero este era mi mayor enemigo porque no tenía ni idea. Así que, claro, yo estaba pensando qué podía hacer para solucionar esto, y gracias a mi compañera María de Mena me recomendó un día, oye, ¿por qué no pruebas este add-on AutoRig Pro que he visto como que te puede ser muy útil en lo que estás haciendo? Y dije, pues vamos a ver. Y es que este add-on tiene una serie de rigs predeterminados, que son estos que veis aquí, y bueno, estaréis pensando, vale, pero no hay ningún rig para un gato. Y es que el gato se asemeja mucho en su estructura ósea a un perro, así que modificando algunas cositas puedes llegar hasta allí fácilmente. Y algo que os aconsejo es que siempre es útil utilizar esqueletos reales. ¿Por qué? Porque aunque no queráis hacer a vuestro modelo realista, si queréis que vuestros movimientos sean creíbles, tiene que tener una base estructural lógica. Bueno, y además, otra cosa muy positiva de este add-on era que te permitía editar los controladores, que esto es súper útil a la hora de animar, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo que el controlador de la cabeza era enano y la cabeza, que es un elemento que se mueve mucho a lo largo de la animación, pues quieres animarlo mucho. Y claro, que me permitiera editarlo era súper útil para luego animarlo posteriormente. Vale, pero bueno, como todo en la vida, nada es perfecto y este add-on tampoco. Así que una cosa que fallaba mucho era que cuando modificabas, cuando deformabas mucho el rig, por ejemplo, al sentarlo o tumbar al personaje, pues quedaba un poco con problemas de columna. Así que tuve que tomar un poco una medida drástica, ya que yo no tenía mucha idea de rigging, que es utilizar las shape keys de Blender, que los que no las conozcáis son como una serie de poses clave que tú puedes utilizar en cualquier momento de la animación, muy utilizadas normalmente para movimientos muy constantes como pues, el parpadeo de los ojos o cualquier cosa. Pero yo tuve que darle otro uso, que era pues, solucionar esos problemas del rig con una serie de shape keys que veis allí, o había un montón más que esos. Y esto es un ejemplo de cómo es antes y después. Sin shape keys veis que pues, al estar tumbado la cola no llega al suelo, la tripa no llega al suelo tampoco, queda un poco extraño. Pero con los shape keys se ve mucho más realista. Vale, mi siguiente prueba fue la animación, que a mí la verdad que esta es una parte que me encanta, pero tampoco me voy a extender mucho porque, bueno, solo os puedo decir que utilicéis los 12 principios de la animación, lo más básico, y algunos que yo utilicé bastante fueron el squash y el stretch y la anticipación. La anticipación sobre todo para los saltos aquí, como podéis ver,
es muy importante, porque si haces que tu personaje salte de A a B sin impulso, no va a ser creíble. Pero si haces que haga una pequeña anticipación y luego salte, se va a ver mucho más realista la fuerza que pueda coger. Y la siguiente prueba fue el render, que yo, pues tuve otro problema, que es que no tenía un ordenador muy potente. Lo que me hacía que un frame de mi animación, pues a lo mejor tardase en renderizar 1 hora. Y eso no era viable si hay que hacer cambios encima. Así que un consejo que os doy es que utilicéis granjas de render online gratuitas, como Shipit, que es una que utilicé yo, y es muy útil porque cuando esté renderizando no os come memoria del ordenador. Vale, mi siguiente prueba fue la postproducción, que yo la hice en DaVinci Resolve, y bueno, pues tampoco hay mucho que decir. Es un software gratuito y pues con cortes y fundidos hice la edición. Y luego ya finalmente la promoción, que era un poco más dar a conocer mi proyecto, y para ello utilicé pues 2 vías. La primera fue Instagram, que creé una cuenta de Instagram donde, previo al cortometraje, fui sacando una serie de publicaciones que explicaban un poco cómo había hecho las cosas, los modelos y la animación. Y luego ya una cuenta de YouTube para el cortometraje donde solamente subí pues el cortometraje. Y os animo a que nos sigáis en estas 2 cuentas, ¿vale? Vale, la siguiente sería la prueba suprema, que estaréis diciendo, bueno, pero ya has hecho absolutamente todo el cortometraje, ¿qué prueba más puede haber? Pues es que para la entrega final yo no había salido del calendario que nos había puesto mi tutora, porque ella pensó que 2 semanas para hacer todo el modelado, texturizado, rigging, animación e iluminación era viable. Obviamente eso no era realista. Entonces fui acarreando un poco esa entrega semanas posteriores, lo que hizo que tuviera que aprender mucho a priorizar. Que es que yo, por ejemplo, quería darle más importancia a la animación que al texturizado, que me daba un poco más igual. Pues tuve que decidir que cortar un poco en el texturizado y darle más importancia y más tiempo a la animación, en el corto tiempo que había. Vale, y ya la recompensa, que es por fin, das tu último clic, ya la has dado a enviar, paz y tranquilidad. Uy, perdón. ¿Puedo ver atrás? Vale. Y ya pues vuelves, haces el camino de vuelta a casa con el TFG enviado, no hay nada más que hacer. O eso pensabas. Porque en ese camino de vuelta a casa te toca una última prueba, que es la defensa del TFG. Mis consejos para hacer esto, que aprovechéis los recursos de vuestra escuela. Aquí en Junquera, por ejemplo, hay una serie de impresoras 3D que yo en mi año pues, la utilicé para hacer un modelo en físico de mi personaje principal. Y otra cosa que me recomendó mi tutora es tener tarjetas de contacto de tu proyecto. Porque al final, bueno, estas cosas suman mucho a la hora de la defensa, ver como que te has trabajado tu proyecto a futuro. Me he vuelto a saltar, lo siento. Vale, gracias. Y luego ya con esto, pues bueno, regresamos a casa, regresamos con el Elixir, que en este caso sería nuestro título de técnicos en animadores 3D, juegos y entornos interactivos. Y no solo volvemos con nuestro título, también volvemos con una serie de conocimientos y experiencias que nos han hecho crecer, pues no solo profesionalmente, también personalmente. Y bueno, ahora sí, os dejo con mi cortometraje Pulse in the Light. Espero que lo disfrutéis.
Y gracias por acompañarme en este viaje. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar. Y ahora es turno de preguntas fáciles, comentarios bonitos, críticas constructivas y, por favor, aportaciones monetarias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Gracias. Fáciles, ¿eh? Bueno, lo primero, felicidades porque ha estado muy guapo, la verdad. Gracias. ¿Y tienes pensado enfocarlo a algún proyecto a futuro o simplemente lo vas a dejar así? Pues esta es una cosa que mis profesores me han matado mucho, pero por ahora lo quiero dejar como mi proyecto de TFG. En un futuro, quién sabe si lo volveré a tomar, pero por ahora se va a quedar ahí. Así que gracias. Bueno, yo quería felicitarte porque tienes una capacidad de comunicación extraordinaria y quería preguntarte qué estás haciendo ahora. Pues ahora mismo estoy haciendo un máster de animación 3D en Madrid y pues por ahora de un añito a ver cómo salimos y con suerte a ver si me encuentro alguna práctica o trabajo de junior o lo que sea y pues a ver dónde terminamos. O sea, que lo tuyo es animar, Sí, dar vida, a mí lo que ¿no? más me gusta es animación 3D. Tengo dos preguntas. La primera, ¿de dónde has sacado las tripas para expresarte tan bien y no trabarte en ningún momento? ¿En la exposición dices? Sí, sí. Aunque interpreto que también... En el corto. No, en la presentación y me imagino que en la presentación de fin de grado. Pues yo, si me vierais ahí detrás, estaba con todos, madre mía, no puedo. Yo me pongo súper nervioso, pero luego aquí es verdad que me han dicho, bueno, hay un proyector que te ciega la vista y no ves a nadie del público. Y he dicho, gracias. Así que no os he visto a nadie, así que he pensado que lo estaba haciendo en un teatro solo. Así que, bueno, eso ha sido mi método. Pero el día de la presentación sí que es verdad que a ver, yo no fui el primero, la verdad que si eres el primero como que tienes más nervios, yo no fui el primero y justo antes de mí hubo un descanso. Y en ese tiempo, pues como que pude relajarme, pude hablar con mis compañeros, me dicen, lo van a hacer bien, ¿qué te van a decir? ¿Que lo vas a hacer fatal? Pues no. Pero como que al final te van relajando, te dan confianza y ves que al final lo estás exponiendo a tus profesores y compañeros de clase. No sé, es como una práctica más, si te lo tomas así. Da igual la nota, es como contar el proyecto que has estado trabajando 3 meses. Y es, no sé, muy bonito. Aunque te pongas nervioso, te vas a poner nervioso, pero no sé. Al final, cuando lo veas atrás, vas a decir, me gusta igual. Es un buen consejo, gracias. A ti. Y bueno, sácanos de dudas. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ya pudiste terminar? Pues lo primero fue desinstalar Classroom, la verdad que... Por fin. Ya no me llegaron notificaciones de tu profesora ha puesto una nueva tarea o lo que sea, así que eso fue lo primero que hice y luego ya tumbarme y dormir y ya está. No hice nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, una pregunta más. Tenía una pregunta. ¿Cómo funciona la defensa? ¿Cómo defiendes tu cortometraje? Imagino que esto dependerá un poco del proyecto que estéis haciendo cada uno o que queráis hacer, pero yo, por ejemplo, que tenía un cortometraje, sí que es verdad que lo organicé muy diferente de cómo he organizado esta presentación. Yo puse el cortometraje primero y ya a partir de ahí fui desglosando poco a poco cómo fue cada una de las fases. Lo más importante que tenéis que hacer el día de la defensa es demostrar que habéis trabajado. O sea, hay mucha gente que pone el cortometraje y dice, bueno, ya está. No, o sea, tenéis que decir qué habéis hecho en cada fase, por qué os lo habéis currado un montón, que seguro que lo habéis hecho, y ya a partir de ahí tirando. Pero sobre todo eso, que vean todo el trabajo que habéis puesto, que es un montón en 3 meses. Parece que da para poco, pero da para mucho, pero también da para poco. O sea, es un poco una mezcla de todo. Pero es eso, que vean un poco todo el trabajo que tenéis detrás, que es un montón. Y eso lo valoran, que los profesores lo saben. Muchas gracias. A ti. Y no sé si hay alguna pregunta más.
Yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, te preguntaría a ti si que llevas tanto tiempo con el Blender, si te enfrentarías, por ejemplo, al manejo de una nueva aplicación como Maya, Godot, Unity, Unreal Engine, si te plantearías ese desafío de empezar desde cero o simplemente te quedarías confort con Blender. Vale. Aquí hay una cosa pues que va justo con esta pregunta que me han preguntado antes, que estaba haciendo ahora, y es que en el máster que estoy haciendo ahora de animación 3D es todo con Maya. Y tengo que decir que Blender es mucho mejor, no os cambiéis a Maya. O sea, defensor de... No, pero al final yo creo, esta ya es un poco mi opinión, ¿no? Que softwares como Maya, que están tan implementados en la industria, no se esfuerzan tanto por innovar o mejorar su programa, más que Blender, que a lo mejor tiene que poner un poco el pie para hacerse notar. Y yo creo que Blender lo está consiguiendo y Maya... Yo, por ejemplo, el otro día en el máster quería como pegar una pose pero cambiada, sobre todo para ciclos de caminata es muy importante, y me dijo el profe que no se podía en Maya y dije, pero sin Blender es 2 clics. Así que, si Maya está escuchando esto, que lo haga porque, chica, me estás quitando media hora de trabajo. Gracias. Así que, sí, estoy utilizando Maya ahora. Bueno, Unreal no vamos a hablar. Hostia, pues. Ese sí que fue mi mayor enemigo. Sí, Así que se puede gracias. exportar en el mismo formato, sí, es verdad. No, ¿Te he respondido? ¿Eh? ¿Te he respondido? Sí. Si hay más dudas, decídmelas, que no pasa nada. Vale. Esto es más por consejo y demás, pero a la hora de organizarte los trabajos, lo que tienen las fases de preproducción, producción y postproducción, ¿qué consejo llegarías a dar para no, además de procrastinar, no terminar quemándote? Vale. Yo una cosa que hice, pero que hice mal, es... tenía, como he dicho, entregas semanales, ¿vale? Pero yo durante toda la semana pues estaba en prácticas de 8 horas semanales y la verdad que terminaba y luego además me estaba sacando un título de inglés, o sea que luego por la tarde iba allí y llegaba cansado y decía no quiero hacer nada. Así que lo único que hacía era hacer todo en 2 días del fin de semana. ¿Era la mejor idea? No. ¿Lo hice igual? Puede ser. ¿Por eso iba tan pillado? También. Así que si tenéis la verdad que más tiempo y como capacidad de organizaros, a mí es que me cuesta mucho, poneros de verdad horarios de decir a estas horas voy a hacer esto y no me lo puedo saltar y así seguro que vais a ir mucho más tranquilos porque al final tiempo hay, cafés muchos también, horas sin dormir también, pero, no, pero se saca todo y es eso, poneros horarios y cumplidlos, porque es muy fácil decir voy a hacer esto 3 horas y luego haces 2 horas y media de TikTok y media hora de trabajo y dices, vale, no he hecho nada. Entonces, eso sería. Organizaros muy bien el tiempo. Horarios. Muchas gracias. A ti. ¿Hay una pregunta más? Buenas. Lo primero, felicitarte porque el corto es increíble. Y lo segundo es que además quiero destacar que he visto algo en este corto que no suelo ver en la gran mayoría de cortos y es la propia caracterización del personaje. Yo te quería preguntar, que bueno, como ya has dicho, lo que te gusta a ti es animar y quiero preguntarte si el caracterizar así el personaje, el darle esa alma, esa vida, que se nota de verdad, de las pocas veces que se nota que de verdad el personaje está vivo, que el personaje tiene hasta cierto carisma, la última escena, por ejemplo, cuando mira a la cámara y tal, si ha sido un poco... como buscando fuentes en concreto, o sea, estudiándolo en concreto o por, ¿cómo decir? Como por experiencia personal. Yo creo que en mi caso fue muy intuitivo, o sea, sí que sabía cómo quería que fuera mi personaje y a partir de ahí tiré. Es un poco también lo difícil, el que la idea que tienes en mente luego se refleje en lo que estás haciendo de verdad, pero yo creo que, por lo menos la animación, que a mí es algo que a mí me gusta muchísimo, me resulta muy fácil, luego mucho por intuición, que por ejemplo otras cosas como el texturizado, que ni lo toqué, eso sí que me habría costado muchísimo más, u otros aspectos, pero sí, la verdad que para la caracterización tenía una idea bien clara muy desde el principio de cómo quería que fuera pues, como juguetón, carismático, que miraras al final a la cámara como rompiendo la cuarta pared o lo que sea. Y eso lo tenía muy claro desde el principio y eso ayudó mucho. Así que es un poco eso, tener un poco la mente clara de cómo quieres que sea tu personaje. Sí que no mires referencias,
eso es malo, hacedlo, de cómo quería que se moviera el personaje, digo. Así que en ese aspecto sí, pero lo hice mucho por intuición, porque es algo que yo creo que me viene un poco natural. Me gusta. Se nota. Gracias. Silenciada. Bueno, yo te quería preguntar cuál es tu meta o tu sueño con todo lo que has aprendido y llevas aprendiendo, que si tienes algo en mente o hasta dónde te lleve todo esto. A ver, eso es como una pregunta muy grande, la verdad, pero esto yo creo que es algo que nos pensamos todos el día a día de dónde queremos llegar, o ojalá estar aquí, o ojalá participar en este proyecto. A mí me pasa actualmente con muchos de los proyectos, o películas que veo, o videojuegos que juego, pero a ver, yo desde pequeño siempre he dicho como que la inspiración, bueno, porque yo no vengo específicamente de animación, cambié un poco de trayectoria, y el salto que me dio para dedicarme a esto fue, vamos a sonar un poquito cliché, la película de Ratatouille, ¿vale? Entonces, la verdad que Pixar siempre ha sido como mi sueño idílico, y verlos, por ejemplo, Inside Pixar, de cómo trabajan ellos, de ojalá estar allí. Así que sería como la gran meta a largo plazo. Pero creo que también hay proyectos súper chulos que se hacen aquí en España y que no se le dan tanto bombo, cuidado, o no solo en España, en Europa. Así que poquito a poquito iremos caminando nuestro paso hasta Pixar. Si lo están viendo alguien de Pixar, ya sabéis, mi teléfono está activo, pero ese sería mi sueño, Pixar. Ahora mismo, sí, pero quién sabe mañana. Bueno, pues creo que hablo por parte de todos, a mí me ha encantado, la verdad. Así que felicidades. Gracias. Ya está diciendo. Gracias. De verdad, bueno, eso no lo saca. Le prometí que lo último no era lo peor, ¿eh? Así que... bueno, con esto terminamos el día de hoy, salvo los alumnos de nuestro instituto, que tenemos que quedarnos a pasar la lista, ¿vale? El resto, gracias por venir y mañana más. Gracias.